Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva charla de comunidad de radiólogos. Vamos a esperar que se terminen todos de conectar y ya arrancamos con la charla de hoy. Si nos quieren contar de dónde se van conectando. Bueno, les cuento que el jueves, viernes y sábado tenemos nuestra jornada virtual. Bueno, es presencial también el día sábado, pero ya están los cupos llenos. Así que les dejé en el chat por si todavía alguien no se inscribió para el formulario. Recuerden que la inscripción va a ser donada para recondicionar la sala del Hospital Gutiérrez de La Plata, de la sala de día de oncología. Así eso les quería decir para que quede en el chat. Cualquier cosa tienen ahí el link para los que se quieran inscribir. Y bueno, les voy a contar un poco de la charla de hoy mientras se terminan de conectar. La charla pasada fue de mamografía, estamos en el mes de la prevención contra el cáncer de mama, así que bueno, nos pareció muy importante en comunidad de radiólogos tocar todos estos temas. La charla de hoy va a ser el ABC, la resonancia mamaria, va a estar a cargo de María Fernanda Piserchia. Ella se desempeña en el área de resonancia hace más de 10 años en la Fundación Científica del Sur, así que le damos la bienvenida. Bienvenida María Fernanda, buenas noches. Gracias, Sabri. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias por la intro. Bueno, gracias por Un estar, ¿eh? poco, un poco como contás vos. Ya hace muchos años que me desempeño en resonancia magnética. A lo largo de los años, bueno, nos fuimos adaptando a las nuevas secuencias, protocolos, equipos. Así que bueno, y un poco, como decís vos, la idea es en este mes rosa de octubre de prevención y conciencia, bueno, aportar nuestro granito de arena. Perfecto. Si quieres compartir pantalla, así podemos Bueno, comenzar. si están listos, sí, A ver si están compartimos. A todos. ver, un segundito, un momento. Sí, ya. Bueno, bueno, un poco, primero les quiero contar por qué decidí esto del ABC en resonancia mamaria. En el momento que yo decido compartir esta charla, era muy difícil como acotar el tema. Es un tema que es muy grande, un poco lo vimos la semana pasada, el martes, que abordamos lo que es patología, lo que es mamografía y mama. Y la manera que yo tenía de acotarlo se me ocurrió que fue focalizando, tratando de llevar el foco a lo que es para nosotros, en lo que es la resonancia magnética, el técnico, el labor del técnico, del licenciado. Entonces, bueno, un poco como vemos en esta primera imagen, la paciente está en el resonador, en su posición, y voy a saltear esto y voy a directamente empezar con esto del ABC. Cuando yo hablo del ABC, me encanta. Se trata del recorrido de cómo empieza el circuito este de cuando llega el paciente y bueno, después ya interviene nuestra labor. Entonces, bueno, lo primero que yo quisiera hacer hincapié es en esto de la lectura y la comprensión. Es muy importante empezar con un ABC, de decir, bueno, ¿por dónde arranco? Cada uno dentro de su servicio tiene una herramienta de trabajo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con ejes, tenemos nuestro listado de pacientes, le damos un doble clic y nos encontramos con una hoja de ruta. Eso es súper importante porque el primer paso que tenemos que nosotros dar es con respecto a la bioseguridad. Antes de entrar a una sala de resonancia magnética, tenemos que tomar los recaudos necesarios en cuanto a la bioseguridad del paciente. Dato aparte o entre comillas o entre paréntesis, después en el grupo vamos a compartir un link de una página que en muchos servicios contamos con el apoyo de un médico, la consulta a él, y en otros casos no, entonces está muy bueno esto de tener el link y mínimamente tener una noción de qué puede ingresar, qué no puede ingresar. La realidad que es como yo les hago hincapié en esto de que es muy difícil no irnos por las ramas y volver al centro, digamos, de la charla, eso lo dejamos como un dato anecdótico. Bueno, entonces tenemos la hoja de ruta, nosotros para el momento ya chequeamos todo lo que es la parte de la bioseguridad y nos vamos a centrar en la orden médica. Muchas veces es ilegible, pero bueno, también eso también lo tenemos que tener en cuenta, que muchas veces cuando tenemos duda es muy bueno contar en el trabajo de equipo o esto de poder compartir y decir, bueno, a ver qué te parece a vos, qué dice, qué buscan.
Y muy importante identificar dos cuestiones en la orden médica. Si lleva o no contraste el paciente, contraste intravenoso, y qué tipo de implantes tiene la paciente. En este caso estamos haciendo foco en resonancia magnética de mamas. Puede estar solicitada como RMN mama, ambas mamas, mama con contraste, mama con prótesis, o quizás diga mamas, pero en el diagnóstico diga sospecha, ruptura, prótesis. Entonces, es muy importante también la interacción junto con el paciente en el interrogatorio. Nosotros tenemos que entender, saber qué es lo que estamos buscando. Más allá de que el médico nos ponga en el diagnóstico, es muy bueno si tenemos la posibilidad, y el paciente obviamente colabora y coopera, preguntar justamente qué es lo que están buscando, de qué sospechan. En una segunda instancia, nosotros ya pasamos de lo que es la hoja de ruta a lo que es la recepción del paciente. Nosotros vamos a interactuar con el paciente. Y acá también me encantaría hacer hincapié en algo que hace muy poquito compartieron en una charla que participé, donde es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el paciente viene con una carga emocional y nosotros no la podemos dejar en la vereda. Esto entra a la sala y al servicio y nosotros lo vamos a tomar de la mano a este concepto de que hay que acompañar al paciente. ¿De qué modo? De una manera muy simple, transmitir información. La información que nosotros podemos darle al paciente es fundamental porque va a ser casi la mitad de nuestro estudio resuelto. Un paciente que no está tranquilo, no está sereno, va a estar en movimiento, va a estar en constante alerta, no va a colaborar y obviamente el estudio no va a prosperar. Así que es muy importante también esto tenerlo en cuenta de que el paciente tiene que tener información más allá del saludo, más allá de saber si tuvo experiencias previas en resonancia, si es claustrofóbico. En el caso de requerir ayuno para el contraste, si hizo su ayuno, si es diabético. La realidad es que más allá de esto de acompañar al paciente por una cuestión humana, a nosotros es una herramienta fundamental, como les hago hincapié, insisto, para que prospere el estudio. La explicación del paso a paso, si vamos a inyectar al paciente, si el estudio dura 10 minutos o 5, también es muy importante. Toda esa información que el paciente pueda recibir nos va a aportar en este estudio. Otra cosa muy importante, ningún paciente puede ingresar a la sala, y lo diría así con mayúsculas casi a nivel de bioseguridad, con ropa que no sea una bata. Tiene que estar preparado el paciente, no tener nada metálico, porque realmente nos puede entorpecer y perjudicar en el estudio. Nos puede dar falsos artefactos, así que esto también es muy importante. Nosotros entendimos hasta acá que el paciente se recepcionó, que tenemos la lectura de una orden médica, que ya entendemos y sabemos qué es lo que estamos buscando y que el paciente ya está preparado con su data para ingresar a la sala de exploración. Una vez que entramos a la sala de exploración y nuestro paciente ya está completamente preparado, ya tiene su información, está, digamos, predispuesto, o esa es la idea de que esté predispuesto a colaborar, nosotros le vamos a explicar el posicionamiento. Realmente es un poco complicado porque tenemos que tener en cuenta algunos factores como la edad, el peso, porque el paciente va a estar justamente boca abajo y la idea es, yo acá en esta diapo les estoy mostrando, esta es una bobina que es específica, se usa una bobina muy específica que es para resonancias mamarias, donde la paciente se acuesta boca abajo con los brazos extendidos. La realidad es que la posición es súper importante porque si el paciente no colabora y se mueve, el estudio no va a prosperar. Y la idea es que cada mama esté ubicada en cada uno de los cuadrantes y queden en forma de péndulo. Yo creo que se llega a visualizar justamente en la primer diapo que la paciente no está acostada y podemos ver la ubicación para cada mama. Bueno, una vez que nosotros ya resolvimos lo que es la parte de la sala de exploración con el paciente, nos vamos a sentar dentro de nuestras consolas y nos vamos a abocar a lo que nosotros nos compete en lo que es el labor técnico y la parte operaria del estudio. Acá nosotros tenemos que tener ya identificado dos cuestiones: si el paciente va a tener contraste, sí o no, y si la paciente tiene prótesis mamaria, sí o no. Acá quiero también hacer como una aclaración. Es muy importante dentro de la medida de lo posible, porque a veces no hay tanta información o el paciente no lo dice,
tenemos que entender si la prótesis que el paciente tiene es de silicona convencional o silicona líquida. Hay casos en los que tenemos antiguas inyecciones de hasta aceite de avión. Hay diferentes variantes, pero bueno, tener el concepto de que si la paciente tenía prótesis o si es una silicona libre o si está contenida. Una vez que nosotros pudimos identificar esto, vamos a poder trabajar con diferentes protocolos. Como nosotros sabemos, a menudo en resonancia, según la región que vamos a estudiar, nosotros ya tenemos predeterminado parámetros y secuencias dentro de cada protocolo que nos van a ayudar a completar el estudio y poder abordar un diagnóstico. En este caso, el plano de preferencia es el plano axial, pero eso va a estar sujeto, como siempre, a cada servicio y a cada médico. A mí, en lo personal, les puedo contar que trabajé o trabajo en dos lugares diferentes y realmente los protocolos son diferentes porque sus especialistas han determinado que, por ejemplo, a uno le gusta trabajar con cortes planos en sagital y en otro de los lugares que trabajo, el especialista sugiere y aborda el estudio en planos axiales. En este caso, nosotros tenemos que preparar secuencias axiales y tenemos que, una vez que hacemos los localizadores, que son los pilotos de tres planos, tenemos que ubicar nuestra grilla de cortes. En este caso, nosotros podemos identificar en esta diapositiva, en esta imagen, vemos la planificación de un plano axial donde desde el sagital estoy cortando en su totalidad la mama, de arriba hacia abajo, y tenemos que siempre chequear, verificar que el FOB que yo tengo contenga esta mama. Entonces también nosotros tenemos que ir jugando y regulando el FOB para entender que todo lo que yo tengo dentro del FOB es lo que voy a obtener en imagen. En el caso de las mamas sin prótesis, los protocolos son axiales T2, axiales T1 y axiales con saturación grasa. Si la paciente requiere líquido contraste, se realizan secuencias que son volumétricas en T1 con anulación grasa. Y acá es muy importante, una vez que nosotros estamos en consola, tener en cuenta algo que es fundamental. Si yo inicio mal el estudio desde la posición o la verificación inicial, el estudio no puede avanzar. Yo antes de seguir con mi estudio y continuar, tengo que chequear algunos parámetros que son fundamentales. Tengo que forzar la ventana, es decir, darle como mucho ventaneo, como decimos nosotros técnicamente, que es jugar con esto de los blancos, los negros y los grises. Y al forzar la ventana, yo tengo que ver dentro de lo que es mi señal y mi imagen en resolución, que la zona de estudio, que es de interés en este caso la de ambas mamas, esté completamente centrada. Eso quiere decir que yo estoy ubicada, estoy en un posicionamiento correcto. Entonces el estudio va a tener de manera homogénea buena señal. ¿Qué pasa si yo a la paciente la pongo por debajo o por encima de lo que es la bobina y el isocentro? Seguramente alguna de las zonas de estudio me van a quedar nulas, oscuras, y eso me va a perjudicar en las secuencias posteriores. Hay secuencias que son de anulación grasa, según la marca y el soft con el que nosotros nos encontremos, van a tener diferentes nombres. Pueden ser T2 con secuencias ideal, puede ser STIR, puede ser saturación grasa. En este caso, nosotros lo que tenemos que tener, el concepto general para todo tipo de soft y marca es, si la secuencia se trata de anulación grasa, la grasa tiene que estar nula, tiene que ser completamente homogénea, de manera homogénea, completamente negra. Bueno, acá también les dejé también el dato del contraste, que son 0,1. Realmente eso es básicamente como nos manejamos para todo tipo de estudios. También existen, en el caso de las resonancias mamarias con contraste, bueno, yo acá, por ejemplo, les comparto la imagen de una que es sin prótesis, que son los protocolos abreviados. Eso es algo que está últimamente, sería lo último que se está trabajando en consola, que lo que tiene el protocolo abreviado es que nos aporta muchísima información a nivel diagnóstica y realmente en el caso, por ejemplo, de los pacientes que sufren sobrepeso o que sufren claustrofobia, nosotros estamos ganando mucha información, obtenemos la misma información en un corto tiempo de exploración. Entonces realmente es algo súper beneficioso, porque la paciente va a tener su diagnóstico y no se hacen protocolos extendidos o convencionales
que duraban 30 minutos, en cambio en este caso se hace una secuencia de adquisición pre-contraste y después se inyecta el líquido de contraste, se van tomando las capturas de manera, digamos, gatillada, donde se tiene el escandinámico. Y al poder hacer el recorrido del contraste, nosotros podemos entender y llegar al diagnóstico con respecto al líquido de contraste y los tiempos, digamos, de realce. Acá también voy a hacer un stop y quiero compartir esto de que si bien nosotros podemos trabajar con secuencias que son muy específicas, como la difusión, las MIP de máxima intensidad de proyección, son secuencias que nosotros las podemos adquirir y generalmente después las terminan de trabajar de manera bastante laboriosa el médico de consola o realiza las capturas y todo eso después se adjunta a lo que es el informe médico. Pero digamos que nuestra labor sería la adquisición y sin embargo, después en consola, en trabajo conjunto con el médico de consola que informa la resonancia mamaria, se termina de hacer, digamos, el cierre. También nosotros podemos tener técnicas de sustracción, que son todas técnicas que nos van a terminar de ayudar a definir el diagnóstico, basándonos en el tiempo de realce y el tipo de realce. Yo en este caso no hago tanto hincapié en esto de no irnos por las ramas, porque es una cuestión que realmente sería más que le compete al médico y no tanto a nosotros, sí tener en cuenta que nosotros le tenemos que brindar al médico especialista las herramientas para que ellos después puedan hacer toda esta exploración. Bueno, después por el otro lado tenemos el otro carril que sería el de las pacientes con prótesis, ya sea de silicona libre o sea las prótesis directamente convencionales que nosotros conocemos. En este caso nuestro protocolo se redirecciona completamente. Nosotros lo que tenemos que adquirir acá y necesitamos evaluar son secuencias específicas, más allá del axial T2 o el axial T1 que nos aporten datos eh, anatómicos. Es muy importante tener en cuenta que tenemos dos tipos de secuencias que son realmente el ABC, que son las de supresión de silicona o silicona only. También se las puede escuchar como silicona blanco, silicona negra, las pueden oír mencionar. Y lo que hacen este tipo de secuencias es justamente hacer el foco, el centro se basa en el contenido de la prótesis. Nosotros lo que podemos hacer en estos casos es que hacemos una inyección de contraste de la manera igual, como si fuera una paciente con resonancia sin prótesis, se realiza el escandinámico. Bueno, acá les vuelvo a hacer una acotación con respecto a la consideración que digo, tengamos muy en cuenta que estas secuencias, si son de anulación grasa, todo lo que sea grasa tiene que estar negro. Si el campo no es homogéneo y no es negro, no se inyecta, hay algo que falló. Yo siempre cuento una anécdota de que teníamos el caso de una paciente que nos costaba muchísimo. Antiguamente nosotros para realizar este tipo de secuencias teníamos que hacer unas curvas de calibración. Si no, la prótesis no anulaba o no saturaba o realmente tenía algún artefacto. Y bueno, el cuento es más corto con que la paciente tenía prótesis odontológicas removibles de algún arreglo y no podíamos identificar justamente cuál era la falla de nuestro protocolo, por qué no anulaba la grasa, y era que la paciente al estar boca abajo, justamente con el mentón casi sobre el pecho, nos daba artefacto y eso es lo que nos estaba perjudicando en la obtención de la imagen. Así que todo lo que a nosotros nos parece que puede ser algo sutil, que puede pasar por alto, realmente hay que considerarlo al momento de realizar estas secuencias que son muy susceptibles a artefactos metálicos y que necesitamos que cumplan el rol que justamente se destaca en este caso, que es el de anular o ponderar las prótesis para poder evaluarla en su totalidad. Bueno, después otra de las maneras de trabajar en consola que a mí me parece que está muy bueno esto de compartirlo para tener en cuenta es algunos conceptos que son el qué, el por qué y para qué estamos haciendo este protocolo. En este caso, como decimos, las resonancias mamarias. Bueno, que pueden ser con o sin contraste, que pueden ser con o sin prótesis. Eso lo tenemos que saber identificar en el momento de sentarnos en la consola y entender hacia dónde vamos con este tipo de estudios. Justamente en el por qué realizamos una resonancia mamaria, existen diversos métodos
de exploración, se puede hacer mamografía, se puede hacer ecografía, y sin embargo en muchos casos se está optando por la resonancia magnética por una cuestión de que aporta tanta fidelidad de datos como una ecografía o una mamografía, pero podemos sumarle algunos beneficios, algunas ventajas. Por ejemplo, en el caso de las pacientes, yo acá les adjunto una diapo, en el caso de una paciente que tiene mamas densas, y bueno, en el caso de las mamas densas está indicada la resonancia magnética porque es la que termina de definir justamente ante la duda o la sospecha que puede llegar a haber en una ecografía o en una mamografía, porque justamente el tipo, dentro de la clasificación de mamas densas que puede presentar la paciente, su tipo de clasificación es la que va a limitar cuánta información nosotros vamos a poder obtener de otro tipo de estudio. Entonces, este es el motivo o uno de los motivos por el cuales elegimos y optamos por la resonancia mamaria. Realmente en el caso de las pacientes con sospecha de ruptura de prótesis, también tenemos que entender que la resonancia mamaria es, digamos, la más indicada porque tiene su especificidad justamente en lo que es la prótesis, para entender cómo está esa prótesis, porque hay secuencias que se dedican solamente al análisis de este producto para entender si hay una fuga o no, una ruptura, o algún tipo de variante dentro de la prótesis. Bueno, acá justamente en esto de que, ¿y para qué? ¿Para qué resonancia? Bueno, puede ser desde la valoración de lesiones sospechosas, se puede hacer cribados de mama, pacientes con SIA de mama, en el caso, como mencionamos anteriormente, de mamas densas. Eh, También se evalúa la prótesis como lo habíamos mencionado. Hay pacientes que realizan la estadificación porque ya están operadas, entonces se hace el control evolutivo de la paciente. Acá hay que tener en cuenta también el detalle de las cicatrices y los periodos en los que la paciente realizó su quimio, su radio, y es muy importante tomar nota y siempre adjuntársela al médico, porque en el momento del realce del contraste, si la paciente ya fue operada o tiene una cicatriz, claramente va a repercutir en el realce del contraste y eso va a limitar o va a terminar de definir el tipo de lesión. Bueno, acá en este caso de esta diapo, lo que les quiero compartir es el caso de una paciente. Este caso es súper reciente, es de hace unos días atrás, que nos tocó una paciente de 41 años que venía con una masa palpable y tenía fiebre. Bueno, en este caso pudimos nosotros aplicar un protocolo de resonancia mamaria sin prótesis. Y acá en esta diapo yo les quería hacer este comentario que en consola son errores frecuentes que nos suelen suceder. Nosotros cuando hacemos la lectura de los estudios, o sea, hacemos los cortes, tenemos fases de lectura. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta en el momento de verificar nuestros parámetros el tipo de lectura y el tipo de fase, porque eso después nos genera falsas imágenes. Entonces ahí puede haber un dato que realmente nos quede incongruente si nosotros no mejoramos eso. Y otra cosa que nos suele suceder es que según cómo esté posicionado el paciente, según cómo nosotros ubicamos la grilla de cortes, puede ocurrir esto de que el paciente quede invertido. ¿Qué quiere decir? Si ustedes notan en la imagen, fíjense que nosotros tenemos un left y un right. Justamente esto es lo que yo les digo, que el paciente parecería que es la mama derecha y la izquierda, o la lesión está en la izquierda y viceversa. Esto es muy importante que nosotros cuando estamos en consola y sobre todo cuando el paciente, digamos, el informe del estudio va a llegar a manos de nuestro especialista, que nosotros tenemos que tener bien definido cuál es la derecha y la izquierda y realizar estos flipeos, que los flipeos son girar al paciente para que quede en condiciones anatómicas correspondientes. Es decir, siempre verificar que la derecha del paciente es la que le llega al médico especialista en mano. Nosotros en el SOP tenemos varias herramientas y podemos hacer esto. Independientemente de que la imagen se adquiere de esta manera, lo podemos hacer antero-posterior, lo podemos girar de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Eh, otro comentario que quiero hacer de esta imagen es que justamente en la mama derecha, que bueno, ahora en esta imagen justamente por lo que mencionamos anteriormente figura como si fuera la izquierda, existen movimientos cinéticos.
Esos movimientos del paciente que pueden ser porque está agitado, fatigado, asustado, ese movimiento a nosotros nos genera una falsa imagen, un repliegue, y eso también hay que corregirlo o repetir la secuencia si fuera necesario. Y todos estos parámetros y todos estos tips que yo tengo a valorar, mucho más en el caso de los pacientes con líquido de contraste, antes de inyectar el contraste tengo que verificar que todo esté funcionando, que todo marche bien. Acá en este caso, por ejemplo, otro de los errores frecuentes que puede suceder es, por ejemplo, en este caso es una paciente que tiene prótesis mamarias, viene a hacerse un control y al abrir el estudio nos damos cuenta que, yo sé que quizás es un poquito difícil de visualizar, pero la grilla de cortes, la línea superior verde, es donde empiezan los cortes. Yo corto de arriba hacia abajo. La idea es que se corte toda la prótesis. Si ustedes pueden observar y hacen un poquito de zoom, van a notar que la mama, justamente parte de la prótesis, quedó fuera de la grilla de cortes. Esto es algo que no nos puede suceder en ningún caso, en ningún tipo de estudio de resto. Nosotros tenemos que cortar de sano a sano, de lesión a lesión, o entender el concepto de la totalidad. Si a nosotros nos piden resonancia de mama, tenemos que cortar la mama, explorarla de arriba hacia abajo en su totalidad. Porque justo ese corte que nos queda por fuera puede ocultar una lesión, patología, entonces no lo puede, sería un motivo hasta de reexamen para tenerlo en cuenta. También acá les comparto el sin y con contraste, lo que hablábamos hace un ratito de que existen secuencias que son específicas. Yo sin y con contraste puedo hacer y jugar con diferentes herramientas del SOC. Me permite hacer máxima intensidad de proyección, MIPS, que son secuencias donde yo puedo visualizar e identificar lesiones de manera rápida con una sola imagen. Yo ya las puedo dejar y destacar. También podemos tener la sustracción, que es donde se adquieren secuencias sin y con contraste. Nosotros podemos hacer un realce de estructuras donde solamente se vea el realce de contraste. Eso también se puede hacer desde consola. Y después, bueno, las técnicas de difusión que siempre se sugieren realizar antes del contraste para poder discriminar las lesiones de una manera un poco más uniforme. Bueno, y en este último diapo lo que les comparto es el caso de una paciente que tiene prótesis con siliconas y la importancia de estas secuencias de only silicona o supresión de silicona. En este caso, la paciente tenía una imagen que era informada por eco y por mamo y era sospechosa. No se sabía si era un ganglio o era silicona que migró. La única manera que había de determinar a qué correspondía era realizando una resonancia y gracias a la secuencia de only silicona se puede y se logra identificar que el contenido al anular el resto de la imagen, el contenido que se veía en imagen, correspondía a una migración de la ruptura de la prótesis. Entonces es súper fundamental contar con esta secuencia. Bueno, acá otro de los casos es posibilidades o probabilidades de evaluar pliegues o diferentes patologías que hay en prótesis mamarias. Bueno, y con esto damos por finalizado, digamos, lo que es nuestra charla de resonancia mamaria. Básicamente, como lo mencioné al inicio, es un ABC, es muy difícil tratar de acotar el tema, pero es como para más o menos tener una idea inicial de qué hacer cuando recibimos en el servicio un paciente con resonancia mamaria y cómo abordar el estudio, que es realmente donde nosotros tendríamos que hacer el hincapié, de cómo transitar este estudio y entender que trabajamos de manera articulada. Lo que nosotros obtenemos es lo que le vamos a brindar al médico especialista y es un trabajo en equipo y de manera articulada. Lo que ellos necesiten, quizás a veces no están en consola, pero nosotros ya vamos a tener un criterio o nos vamos formando en ese criterio de qué hacer cuando está el médico y si no está, más o menos por dónde poder abordar. Bueno, creo que con esto, Bueno, la verdad eh, que Fernanda muy clara, se entendió muy bien todo. Creo que algo muy importante que dijiste, cómo manejamos al paciente, ¿no? La carga que tiene ese paciente, ¿sí? El acompañamiento que se le da a los pacientes que vienen a hacer este tipo de estudio.
están poniendo en el chat, excelente charla, fue muy clara, muy linda la charla. Te agradecemos desde Comunidad Perdón, de yo Radiólogos. quiero hacer un Sí, paréntesis y pedir disculpas, iba muy rápido, pero era mucho no, y vas no perfecta, tenía, justo yo que para mí está perfecto, no ¿no? tenía el timing de cuánto me iba a Nada, entrar. muy bien, también muy buena la parte que nombraste de los artefactos, ¿sí? Los repliegues, lo que hay que tener en cuenta del ventaneo, ¿sí? Así que, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, ponen se entendió súper. A ver, acá creo que hay una preguntita. Espérame que. Ah, dice. María Fernanda, gatillada es porque es un scan dinámico, pone. No se pone gatillada es porque es un scan dinámico. No sé qué. Habrá querido ponerlo de las fases. No sé, quizás si la pregunta aborda si usamos gating, no, no requiere Ah, gating, las secuencias son con un scan dinámico, son de adquisición única, volumétrica, con cortes sin separación. Eso se hace un barrido pre, que nosotros lo llamamos a veces máscara, y después al minuto realizamos la inyección de manera conjunta, entonces se puede ir viendo, se hace el continuado, va llenando el contraste y nosotros vamos a hacer el seguimiento. No sé si responde la pregunta, pero quizás apunte a eso. perfecto. También dice, bueno, es una charla, un tema muy complejo, lo explicaste claramente y al punto te ponen muchas gracias, es súper entendible, que se entendió muy bien. Así que, bueno, Fer, desde la comunidad de radiólogos te queremos agradecer. Te Bueno, esperamos muchas este gracias a sábado. usted. Nos Nos vemos vemos el el sábado sábado. y lo único que sí, seguramente después vamos a compartir, o Sí, yo personalmente voy a compartí. compartir, Compartí el de sí, Safety y compartí el de la ecografía. Me faltó el último, el del que protocolo. quizás es información o herramientas que para el que trabaja en consola, a veces solo o a veces con un médico, los pueden tener ahí en el as en la manga. Sí, ahí justo preguntan. Ahora lo voy a pegar, así ya les queda y y ya estaríamos. Después lo vamos a pasar por el WhatsApp. A ver si preguntan algo más, así ya te... Dice, ¿los protocolos son de acuerdo a cada especialidad o existen protocolos? Tenés secuencias que son básicas, como la de silicona only o supresión de silicona, que esas no pueden faltar en ningún servicio. Lo que sí hay que entender y aprender de manera conjunta, según tu médico especialista, el que va a informar ese estudio, si prefieren un plano sagital o axial. Realmente eso siempre va a ser, en cuanto a uno llega a un servicio, uno se adapta a lo que pida el especialista. Pero el Perfecto. concepto es claro, es para evaluar la prótesis o la mama. Bueno. Bueno, creo que ya estaríamos. Estuvo muy bien, te agradecemos. A ver si algo más. Ahí adjunté la de los protocolos, adjunté todas las que me pasaste. Bueno, Así muchas que gracias a todos los que participaron. Bueno, a disposición, nos mantenemos en contacto desde el WhatsApp de Comunidad preguntan de lo del Radiólogos. WhatsApp. No sé si todos conocen nuestro Instagram, que es Comunidad de Radiólogos, o si no, nuestra página web, que es comunidadradiólogos.ar. Ahí pueden ingresar, está el enlace de lo que es el WhatsApp, ¿sí? Así que, y ahí lo ponen, está en la web, ¿sí? Así que bueno, Fer, muchas gracias por estar. Estuvo muy buena la clase. Te Con felicito gripe, y pero firme. te estuviste muy bien. Bueno, gracias Bueno, y bueno, muchas estamos gracias a todos. encontrando el sábado presencial en la jornada y bueno, jueves, viernes de manera virtual. Bueno, nos vemos el sábado a todos los que participan. Saludos a toda la comunidad y nos Gracias. estamos viendo. Chao, Buenas noches para todos. buenas noches.